pues esta tarde, noche, para quienes nos escuchen, puede ser hasta la mañana, ¿verdad? Porque vamos a estar todo el tiempo a través de redes. Nos acompaña el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Dónde andas tú, Javier? Platícanos. Me da mucho gusto, Raúl y Tere, saludarlos en este espacio de análisis, de reflexión. Te sigo ahí en el chat de la ANEI con tus programas y ahora estoy en la Ciudad de México. Estoy aquí desde la semana pasada, donde he venido a atender algunos compromisos de medios. Mañana la presentación de un libro muy importante aquí en la Ciudad de México, el libro denominado El caso Viuda Negra, un libro que está causando un gran revuelo, un trabajo de investigación periodística muy macizo, muy sólido, sobre el multihomicidio de Isaac Gamboa y su familia, pero a la par las redes de corrupción y particularmente la red de lavado de dinero que en el sexenio de Peña Nieto se construyó. Y luego, bueno, pues tengo una serie de compromisos por acá, en seguimiento precisamente a la reciente extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Pero la verdad es que estoy muy contento, Raúl, de poderte saludar personalmente y a toda la gente que te sigue y por supuesto a Tere en este espacio de coconducción. Pero yo de lo que quiero que nos hables, Javier, es de la lista negra. La lista negra que sabemos que tú la conoces y que quizás nos puedas revelar algunos nombres. ¿La lista negra de qué, perdón? La lista negra que encontraste mientras hacías pues algunas indagatorias, ¿verdad? En ese mismo caso de César Duarte, donde pues se sabía que tenía una red de complicidad y que había mucha gente que estaba cobrando, y ya escuchamos que incluso hasta la gobernadora estaba en la lista de los apoyos económicos. Es que Duarte, Tere, no solamente fue un político muy corrupto, de una ambición desmedida, él fue también un gran corruptor, porque para poder generar el desvío de recursos que hizo, no solo en su favor, sino de amigos, familiares y obviamente de su propio partido, el PRI, tuvo a la par que crear una red de complicidad, una amplia gama transversal a muchos sectores, empresarios, líderes políticos de partido, diputados locales, federales, medios de comunicación, articulistas, lamentablemente también líderes religiosos, a los que Duarte... Líderes religiosos también, Javier. Líderes religiosos, sí, una pena. Es que lo que sucedió en Chihuahua fue verdaderamente un saqueo impúdico, y para mantener ocultos o silenciados a ciertos actores, se entregaban enormes cantidades de dinero mensualmente a distintos actores a los que tenía Duarte bajo su control. De hecho, quiero decirte que la nómina secreta es un hallazgo muy importante de la Fiscalía General del Estado durante mi administración, porque en realidad él se había llevado el tema de la nómina secreta como su seguro de vida, como el instrumento con el cual iba a seguir teniendo control e iba a poder seguir generando complicidad, silencio, y como en muchos sentidos hasta la fecha está aconteciendo, porque a 6 años de que Duarte dejó el poder en Chihuahua, pues mantiene muchas redes todavía de poder y de complicidad. Eran entregas de dinero en efectivo que se generaban mediante entregas de sobres. Obviamente, estamos hablando de cerca de 1,000 millones de pesos, Tere, wow, que constituyen lo que se ha dado en llamar la nómina secreta.
Bueno, solo en el caso de la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a lo largo de la legislatura local, donde ella se desempeñó como diputada local con César Duarte y con el que tejió una relación muy estrecha, de hecho le llamaba jefe, le traspasaron cerca de 10 millones de pesos. Es que eran entregas de 150,000 pesos, de 200,000 pesos, y lo que hace un corruptor, los hacía firmar recibos. Válgame Dios. ¡Qué barbaridad! Pues eso sí que está grave, ¿verdad? Porque en un momento dado, si nos ponemos a pensar en el futuro que pudieran tener la unión de los, pues ya están unidos, pero no como quisiéramos, ¿verdad? Porque pues cómo hacerle frente pues al 2024, por ejemplo, una alianza. Sí, porque esto, perdóname Javier que te hayamos interrumpido, sí, pero definitivamente esto nos lleva a la siguiente pregunta, Javier. Sí. Tú bien sabes, porque lo has estado escuchando y participando de alguna forma, una gran cantidad de organizaciones de la sociedad están trabajando para que junto con los partidos políticos se llegue al 24 con un candidato único, con un programa nacional de gobierno y pues se puede enfrentar a las candidaturas de las corcholatas de López Obrador. Pero con esos datos que tú nos das y con otros más que tenemos por acá, caray, pues, ¿cómo confiar en los partidos políticos o en las dirigencias de los partidos políticos? Bueno, hay una realidad, Raúl. La oposición en México, desde el punto de vista partidista, no existe, porque es muy vulnerable. La oposición no puede enfrentar al gobierno del presidente López Obrador ni a Morena en el tú a tú de las elecciones, porque simple y sencillamente carece de autoridad moral. Vale. Porque hoy por hoy estamos viendo los peores liderazgos en los partidos políticos. He dicho que cuando México más ha necesitado de una oposición vigorosa, íntegra, inteligente, valiente, pues es cuando menos la tiene. Cuando más la necesita es lamentablemente cuando no se tiene, porque se llegó a un punto de mediocridad. Los dirigentes de los partidos están fundamentalmente regenteando sus intereses particulares, están en los negocios, están administrando los grupos de proveedores que sirven a los gobiernos locales o municipales, y lo que están es en una dinámica de supervivencia, de sobrevivencia política. Por eso... Nadando de muertitos. Sí. ¿Mandé? Nadando de muertitos. Bueno, pues es que por eso mismo ves a Marco Cortés haciendo la de escudero de Alito Moreno, el presidente del PRI, un impresentable que lo único que hace es traer desprestigio a un esfuerzo opositor. Lo que sucede es que ha habido una muy mala respuesta de los partidos frente a Morena y particularmente frente al gobierno del presidente de la República. ¿Por qué? Porque ni siquiera son capaces de articular una propuesta con sentido de justicia, un proyecto de nación en donde se articulen ideas, programas, soluciones, incluso en donde se diga para qué se quiere regresar. Porque, a ver, eso de que la gente va a estar muy entusiasmada porque se van a sumar 3 partidos o 4 o 5 y eso puede darle la contienda al presidente de la República o a su partido, digo, no es solo un ejercicio aritmético, tiene que ser un compromiso ético, moral e incluso de reconstitución de los partidos. Pero pues la verdad, esta alianza yo la veo muy complicada. Me parece que la alianza con el PRI ha venido a confirmar un objetivo histórico de López Obrador, ¿no? Decir, bueno, son lo mismo, ahí los tienen,
Sí. El PRIAN que todos los días demuestran pues que efectivamente son lo mismo, no les vemos hacer otra cosa más que estar en lo suyo. Y yo creo que nunca en la historia del PAN había habido una dirigencia tan mediocre, tan pusilánime, tan efímera. Un partido que ha tenido dirigentes de la talla, de la contextura, diría yo, de Castillo Peraza, pues de Luis Felipe Bravo Mena, bueno, ni digamos pues el fundador, don Manuel Gómez Morín. Hay una crisis de partidos en México. Por supuesto que no estoy diciendo que Morena sea el ideal, pues es otro mazacote, es otra mezcolanza ahí de intereses. Ahí se han ido mucho de lo peor del PRI y del PAN. Entonces, el 2024 va a ser mucho más complicado de lo que pensamos y las personas, los perfiles, el programa y los equipos va a ser muy, muy importante para determinar con quién se puede seguir generando pues un proyecto de país democrático, con Estado de Derecho. Yo estoy realmente muy decepcionado de la política de nuestros días, y no se diga particularmente del PRIAN. Claro. Oye, Javier, una pregunta. Sí. La ciudadanía, fundamentalmente, creo que de lo que más se queja son de dos cosas. Una es la corrupción, ¿verdad? Y sí. La otra es que de gobiernos ineficientes, de gobiernos que no son capaces de servir al bien común. Y por supuesto, con los programas sociales que ha llevado a cabo López Obrador, pues la gente, sobre todo la gente más necesitada, se siente, vamos a llamarle, complacida con esos programas que les ayudan a sobrevivir, pero no resuelven el problema. Y mi pregunta concreta es lo siguiente: ¿tú crees que podrá construirse una narrativa que realmente convenza a la ciudadanía y combata estos tres elementos que son negativos? Pues yo lo veo muy difícil, lo veo muy poco viable, Raúl, la verdad, porque además de la narrativa, tiene que encarnarse en los hechos y en el ejemplo de las personas. Pero si los propios dirigentes de los partidos están tan vulnerables en su conducta personal, política, ética, difícilmente van a poder transmitir o tener la fuerza y el vigor para transmitir y trasladar una idea como la que tú planteas. Es indiscutible que los programas sociales del presidente López Obrador pues, están generando un efecto en una gran parte de la población. Por supuesto que han venido a aliviar necesidades urgentes. Claro. Incluso en la pandemia ha sido un elemento muy importante los programas sociales. Sin embargo, lo que la oposición es incapaz de articular es cómo se debe combatir la desigualdad. Y lo único que hacen es descalificar los programas sociales. A mí me parece un verdadero error descalificar algo que la gente valora muy bien en lo inmediato. Es que los programas sociales son una parte, pero la desigualdad no solo se combate con entregas de dinero en efectivo. Claro. Se combate a partir de reformas y políticas fiscales integrales, de reformas hacendarias, de una mejor redistribución del ingreso, por supuesto, de servicios de salud, de educación más eficientes, más eficaces, con amplia cobertura social. Pero esas propuestas no las encontramos y no las vemos porque no pueden desprenderse del pasado, ni siquiera han hecho un corte de caja, o sea, ni siquiera han salido a admitir que en gran medida son los responsables del desastre del país que recibió el López Obrador. Claro.
Fíjate, por ejemplo, el presidente de la República, que ha generado una estrategia de polarización como un método de definición política, ¿sí? Extrema, exagera las contradicciones y la oposición cae en eso, ¿no? Y luego, porque también caen en la exageración y en la magnificación, pero luego lo acusan de populista, porque pues atiende necesidades básicas de la población y apoya económicamente a las personas. Pero la oposición, que critica al presidente de populista, no es ni siquiera popular, porque se ha exacerbado su condición elitista. Bueno, es que López Obrador ha logrado sacar el más rancio elitismo en el conservadurismo mexicano. Sí. Y ha logrado incluso revelar estos sentimientos discriminatorios de clase o el clasismo que existe en una buena parte de la sociedad mexicana. Y entonces la oposición se enreda en esos discursos, pues más se aleja de la gente, y además protegiendo una serie de corruptos, ¿no? Fíjate, yo pongo como ejemplo lo que está pasando ahora en Chihuahua. En Chihuahua regresó el PRIAN, porque fue una alianza entre el PAN y el PRI. Sí. Y muy impulsada por César Duarte. Bueno, hoy que podrían estar demostrando qué hace el PRIAN cuando regresa al gobierno, están dando a 9 meses una serie de hechos, están generando una serie de acciones muy vergonzosas. Vuelve el control del Congreso, vuelve el control del Poder Judicial, de las universidades, el pago de favores de campaña. Oye, le acaban de regalar a un empresario que patrocinó la campaña de María Eugenia Campos en Chihuahua, le regalaron un lote, un terreno de cerca de 17 hectáreas. Ah, caray. Un terreno que nosotros habíamos hecho una evaluación, tenemos un avalúo, el último, de cerca de 137 millones de pesos. Nunca quisimos venderlo abajo de $40 el metro cuadrado, porque es un terreno, a ver, que tiene todos los servicios, el Estado invirtió ahí una gran infraestructura, y la propuesta que nos hizo el empresario, la mayor a la que llegó, fue de $30 el metro cuadrado. Y nosotros dijimos, bueno, no podemos hacer una diferencia de $10 con relación al avalúo porque podríamos tener una responsabilidad patrimonial. Bueno, se lo acaban de vender en $1 metro cuadrado. Al mismo empresario que nos había ofrecido $30 el metro cuadrado, al mismo. Entonces, son de estas cosas que dices tú, bueno, a 9 meses, cuando deberían estar dando ejemplo de que van a hacer otra cosa, pero no, vuelven a hacer lo mismo, porque están picados del tema de la corrupción, porque ahora, la corrupción es el pegamento que mantiene la dinámica de sobrevivencia del PRI y del PAN. Y si la gobernadora estaba en la nómina de César Duarte, pues yo creo que se le va a facilitar a él el camino, ¿no?, con este proceso. Sí, nosotros hemos dicho, Tere, que en Chihuahua lo que se va a verificar es un mini proceso, o sea, que ahí lo único que se podría generar es un juicio muy, muy menor frente a todo el saqueo que realizó el exgobernador. Además, la orden... ¿Mandé? ¿A cuánto asciende ese saqueo? Bueno, las órdenes de aprehensión que están giradas en contra del exgobernador por distintas carpetas de investigación superan los 1,350 millones de pesos. Este caso, por el que ahora está en Chihuahua, es de 96.6 millones. Es la orden de aprehensión que fue motivo del juicio de extradición. Se le pueden agregar las demás, pero eso sucederá solamente pues si el caso sale de Chihuahua, porque ahí pues hay un conflicto de interés. Claro. A ver, es evidente que lo van a terminar protegiendo, como ya lo están haciendo, no solamente porque
La gobernadora está vinculada a él, ha sido parte de su grupo político y fue cómplice y beneficiaria de su corrupción. Es que en el Poder Judicial del Estado ya volvió la consigna e incluso cambiaron, defenestraron hace unos meses al que era el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el magistrado Pablo Héctor González Villalobos, un magistrado presidente que fue elegido por los magistrados del Poder Judicial en un proceso absolutamente independiente, autónomo de nosotros, del Ejecutivo. Bueno, a este presidente lo defenestraron hace unos meses, lo hicieron renunciar. No sé por qué él no dio la batalla, por qué decidió dejarse presionar, pero lo defenestraron. En su lugar pusieron a una ahijada política de César Duarte, la magistrada Miriam Hernández Acosta, a quien Duarte había hecho jueza y luego, antes de irse, la hizo magistrada. Pero no solo eso. En este reciente juicio de extradición en Miami, la magistrada Hernández Acosta fungió como testigo de descargo del exgobernador. Esto es, siendo magistrada, ofreció un testimonio bajo declaración jurada en favor del exgobernador del estado. Y ella es ahora la presidenta del Tribunal de Justicia del Estado. El mensaje está muy claro. A ver, el mensaje está clarísimo. ¿A poco no sabe María Eugenia Campos Galván que Miriam Hernández Acosta había sido una testigo de descargo de César Duarte? Pues la colocaron ahí estratégicamente. ¿En Miami? ¿Mandé? ¿Fue testigo de descargo en Miami? En Miami, ahí donde se realizó el juicio de extradición. Es en la Corte de Florida, particularmente en un tribunal de Miami. La jueza federal que llevó este asunto es la jueza Louise Lauren, que fue la que autorizó la extradición de César Duarte, y en ese juicio se presentaron 3 testimonios de magistrados del estado de Chihuahua, del magistrado Luis Villegas Montes, otro de los favorecidos de Duarte, de Otilia Flores, una ex magistrada también vinculada al exgobernador, y la actual presidenta del tribunal. Es evidente que se hicieron estos cambios para favorecerlo. Por eso he insistido muchísimo en que la federación tiene que ejercer la facultad de atracción en este caso. Deben sumársele las demás órdenes de aprehensión, obviamente siguiendo un procedimiento diplomático entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado norteamericano, mediante lo que se conoce como excepción al principio de especialidad, para que además de la orden de aprehensión actual pueda ser enjuiciado por las otras carpetas de investigación y además las federales, porque también tiene varias investigaciones en el orden federal, incluso una orden de aprehensión federal también otorgada por un juez de control de la Ciudad de México. Javier, supimos que tuviste una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué acordaron? ¿Qué hay al respecto? ¿De qué hablaron? Bueno, debo decirte, Tere, que mi reunión con el presidente López Obrador fue una reunión privada. Obviamente, aquí no puedo yo dejar de decirlo, tampoco es secreta la reunión ni nada. Siempre ha estado en la agenda entre el presidente López Obrador y un servidor el tema de la Operación Justicia para Chihuahua. Este año, por cierto, lo he podido ver en un par de ocasiones, con el interés precisamente de darle seguimiento pues, a una serie de acuerdos y compromisos que él hizo con nosotros cuando yo era gobernador de Chihuahua. Debo de reconocer, y lo he hecho públicamente, y no voy a dejar de hacerlo, que el papel de López Obrador en este caso, en el caso de César Duarte, ha sido impecable. O sea, desde que yo era gobernador, desde que él era presidente electo, y yo ya era gobernador constitucional del estado, la primera vez que nos encontramos, yo le traté el tema de Duarte. Incluso le dije, a ver, presidente,
Por supuesto que vamos a tener una gran colaboración, vamos a tener una gran sintonía, pero nuestra relación pasa esencial y estratégicamente por el combate a la corrupción y a la impunidad. Y si, como usted ha dicho, y es su compromiso, el combate a la corrupción, pues Chihuahua va a ser una de sus muestras. Y entonces, desde entonces, coloqué en nuestra agenda el tema del combate a la impunidad como un asunto prioritario. Y debo decir que, a diferencia de la protección que le brindó Peña Nieto a Duarte, López Obrador cumplió. Incluso se recondujo el proceso de extradición porque se hizo una nueva solicitud. Las anteriores habían sido muy mal formuladas, obviamente con ganas de que las cosas no se hicieran o que no se lograran, pero el presidente López Obrador colocó ahí su voluntad política y ahora lo único que les puedo decir es que sigo confirmando que seguirá cumpliendo las cosas que nos dijo que iba a hacer. Él está al pendiente del caso, por supuesto no permitirá que se burlen de los chihuahuenses o de los mexicanos en un caso como este. Claro. Le tiene echada la luz, vamos a decirlo de esa manera. Sí. Por lo demás, te quiero decir que el presidente López Obrador y yo tenemos una relación de diálogo muy franco, muy respetuoso, pero muy franco. Y yo tengo que reconocer esto porque nosotros venimos de un encontronazo con el tema del agua. De acuerdo. A ver, fue una confrontación muy dura. Obviamente, pues yo no la hubiera querido, pero yo tenía que defender los intereses de los chihuahuenses, como finalmente él también lo reconoció, y como yo también he tenido que reconocer pues que él tenía que buscar cumplir con un tratado internacional que, por más leonino que resulte para los chihuahuenses, pues tiene al interés nacional por delante. Entonces, a pesar de eso, tenemos una relación de respeto. Él me tiene confianza, yo le digo las cosas como pienso o como las pienso, ¿sí? Y él ha sido receptivo a algunos de mis planteamientos. Puedo decirles pues que fue un encuentro nuevamente cordial, respetuoso. Oye, Javier, pregunta obligada, pero no te han invitado a ser embajador, ¿verdad? Sí, claro, me invitaron a ser embajador. ¿Ah, sí? Sí. Pero yo me voy a mantener aquí en México. Yo me voy a mantener aquí. No tengo ningún interés de ser embajador. ¿Embajador a dónde? Pues me dieron muchas alternativas, Tere. Me ofrecieron algunas alternativas. Ya antes el presidente también me había invitado a algunas otras posiciones en donde no hubo, desde mi punto de vista, las condiciones para que yo aceptara participar en su gobierno, y yo agradecí, ¿verdad? Porque en eso ha sido él realmente muy insistente y muy generoso al buscar que yo sea parte de su gobierno. Luego ya se dejó pasar un tiempo, se dejó pasar un rato, yo me fui he estado en Chihuahua, voy y vengo, y luego no sé si se acuerdan de que el presidente López Obrador estuvo en Chihuahua por ahí del 8 o 9 de diciembre, tenía un par de meses, 2 o 3 meses la gobernadora, María Eugenia Campos, ya en el poder, y allá se dio una mañanera, y entonces la gobernadora abrió la mañanera y abrió con fuego contra mí, y que el desastre que yo había dejado en el Estado, y entonces empezó a hablar, y que el endeudamiento que lo había llevado a... Fíjate, yo bajé la deuda del Estado, incluso en términos cuantitativos, nominativos, la reduje. Ya no digamos en términos reales, a valor del dinero de entonces a la fecha. Pero bueno, entonces se me dejó ir con todo. Y no sé si recuerden un gesto extraordinario, porque también eso pinta a López Obrador en su talante, pues delante de ella dijo tener otros datos sobre mí. Sí, dijo yo sobre Corral,
opino que es una persona inteligente, dijo, una gente con integridad, así lo mencionó él, con criterio propio, dijo, y además es rebelde. Y a mí es algo que me agrada mucho. Y bueno, yo eso lo agradecí muchísimo, pero luego le agregó el presidente. Dijo, y no descartamos la posibilidad de que acepte incorporarse al gobierno de la República. Bueno, pues a los días les estoy platicando, ahora sí que hay mucha confianza, pero así es, porque además no es nada de lo que podamos ni debamos avergonzarnos, y además es parte de un ejercicio de transparencia que yo mantengo con mi propia trayectoria política. Me habló un gran amigo mío, un hermano mío, que es Adán Augusto, porque pues fuimos compañeros senadores 6 años. Bueno, fuimos compañeros diputados y compañeros senadores. Incluso trabajamos mucho en el tema de la reforma energética, porque recordarán que yo voté esa reforma en contra, tanto en lo constitucional como en lo legal. Pues me habla Adán Augusto, yo andaba en Oaxaca, y me dice, pues ya escuchaste a tu amigo, que insiste que te vengas a ayudarnos. No, le digo, pero eso no es venir a ayudar, pues ya, eso es irme del país, y yo ahorita no tengo pensado irme del país. Por supuesto que las veces que me he visto con el presidente este año, le he agradecido personalmente. Él entiende mis posturas, él entiende mi posición, y yo eso es algo que le agradezco mucho a él, que por ejemplo no me esté condicionando los apoyos a la causa del combate a la corrupción y la impunidad a cambio de estar ahí. Incluso yo le he hablado al presidente López Obrador de lo lejano que estoy del PAN, por supuesto, de lo lejano que yo estoy de ahí, porque es una tristeza ver que el PAN, que a nosotros nos convocó hace tantos años, y en el que dimos tantas batallas, y en el que jugamos todo riesgo, y en el que soñamos, en fin, esté hoy convertido en una entelequia, en un recuerdo, en una nostalgia, un vago recuerdo de una gran causa, de un gran partido, en fin. Y le he hablado de eso, pero también le he hablado de la urticaria, por no decirlo, los fríos o escalofríos ignotos que me causa Morena. Claro. Oye, Javier, antes de despedir... Oye, Raúl, porque yo distingo algo. Una cosa, Raúl, es el López Obradorismo y otra cosa es Morena. Sí. No. Morena es una serie ahí de intereses y han admitido de todo. Sí. No hay que digas tú un programa, una definición. Morena fue un movimiento que se convirtió en partido político para que el presidente llegara a la presidencia. Claro. Pero tengo una inquietud antes de que siga la última pregunta, y esta es, como acabas de mencionar que eres gran amigo de Adán Augusto, si te invitara a participar con él, porque pues ya sabemos que hay planes de que va, de que quiere, ¿lo acompañarías en esa aventura? Oye, Tere, me vas a hacer cometer una gran indiscreción, y debo decirte que, sobre todo, no le va a gustar mucho a mi amigo lo que voy a decir, pero si yo tuviera algo que decidir en Morena, o si yo tuviera que ver algo con la sucesión en Morena, la sucesión de López Obrador, a mí me gusta mucho el perfil de Claudia Sheinbaum, es un personaje a la que yo he seguido desde hace mucho, una mujer muy formada y auténticamente una mujer de izquierda, en causas muy claras de la izquierda mexicana y más cercana a lo que yo llamo la corriente del López Obradorismo. Es que la 4T, el gobierno de López Obrador, está dividido en dos grandes bandos: el bando de los intereses y el bando de las causas. Yo creo que... Pues sí, pero fíjate que ahí identifico yo a Claudia. A mí me gusta mucho ella como en su forma de pensar. Es hora, por cierto, de que ella
sea más ella, y por supuesto le escuchemos decir lo que piensa, y si van a ir a una contienda como parece que ya va a ser, va a haber una contienda de 3, ¿no? Ebrard, la doctora Claudia Sheinbaum y Adán Augusto, bueno, pues van a tener que decir qué piensan, qué quieren, para qué quieren ser presidentes, qué les parece bien del gobierno del presidente López Obrador, qué no les parece, si van a continuar esta dinámica de polarización o habrá una idea de reconciliación nacional. Y valdrá mucho la pena escucharlos, y sobre todo a partir de definiciones programáticas y de propuestas en específico, pues porque como están las cosas, Raúl, Tere, parece que puede Morena continuar sin problema hasta ahorita. Sí. Digo, ahorita están bocabajeados, y solo Alito y solo Marco Cortés dicen que ganaron. Acaban de perder 4 gubernaturas de las 6 que tenían, pero dicen que están muy fuertes, que hay tiro. Entonces, esa capacidad de autoengañarse pues, es brutal en política, ¿no? Entonces, por eso creo... Claro. Oye, Javier, sí. Ahorita que hablabas de esta diferencia entre lo que es el López Obradismo y lo que es Morena, a mí me queda muy claro y estoy de acuerdo contigo. A esta ecuación hay que sumarle nada más o agregarle nada más lo que es la polarización del país que ha alimentado López Obrador, ¿verdad? Que a final de cuentas ha traído como consecuencia que nuestra sociedad esté confrontada y en la cual yo no participo ni la acepto. ¿Tú qué opinas? Bueno, a mí me parece, a ver, el presidente López Obrador siempre ha creído en que enfatizar las contradicciones no solamente genera definiciones en la política, sino hace que la sociedad mexicana o el pueblo de México genere una adhesión al explotar esas contradicciones. A mí no me gusta la polarización, el creer que reivindicando solo a una parte de la sociedad o a una parte del pueblo se puede construir o se puede transformar un régimen. Yo no creo en eso. Hay mucho encono. A ver, a veces ya no sabe uno si meterse a opinar, claro. Porque además hay magnificaciones, hay descalificaciones, y tanto el PRIAN como los de Morena tienen los mismos métodos de expulsión de la crítica. A ver, no puedes concederle nada a López Obrador porque inmediatamente estás en la traición. Y pues del otro lado lo mismo. O sea, la divergencia es traición a la patria. Entonces estamos en un momento de mucha oscuridad, Raúl. No solamente el encono, el coraje que hay, han salido o han salido a la luz sentimientos muy feos en una parte de la sociedad. Sí. Entonces, yo Lo que le pasó a este muchacho allá en Puebla, el asesor de una diputada, que fue totalmente masacrado por una confusión, porque era panista, ¿verdad? Sí, es un ambiente muy, muy radicalizado, donde incluso hay muchas mentiras. La oposición está contando muchas mentiras también. Claro. El PRIAN dice cosas que no son ciertas. Yo veo cómo muchos empresarios se la viven en sus chats con una serie de teorías sobre López Obrador. Mira, el error, por ejemplo, que se está cometiendo de decir que López Obrador tiene un pacto con los narcos. Que no nos guste la estrategia de seguridad
o que no tenga los resultados que se ofrecieron, es otra cosa. Pero estar ahorita tejiendo esta tesis de que López Obrador tiene un pacto con los narcotraficantes, es muy irresponsable, es muy delicado. Y ahí es donde se exacerban también los ánimos. Sí. Obviamente, los grupos de la delincuencia organizada pues se dejan querer. Ahora, incluso hasta de manera natural se los manda la oposición a Morena. Sí, ahora Javier, esas versiones de la relación con el narco y la penetración mayor vienen incluso desde Estados Unidos. Bueno, es una reacción a las críticas que de acá se han hecho, ¿verdad? También esto hay que decirlo con toda claridad. Hay estados donde el narco ha definido en muchas épocas, en unas más, menos, pero en varias regiones del país, candidaturas y candidatos y los triunfos electorales. A ver, en el estado de Chihuahua, en algunos municipios no se presentaban candidatos o no se presentaban candidatos más que de un solo partido político, pero en algunos municipios eran del PRI, incluso en otros también del PAN. ¿Por qué? Porque ahí los dueños del pueblo, que manejan todos los malosos, imponen esas realidades. Efectivamente, en México hay una creciente influencia de la delincuencia organizada en los procesos electorales, pero a ver, pero ahí son transversales, a distintos partidos. A ver, cuidado con decir que nada más están con unos. De hecho, hay elecciones que estuvieron muy empatadas porque estuvieron también las fuerzas muy similares. Entonces, no hay que convertir cosas que no son en realidades, porque luego ya no sabe cómo salir. Claro. Yo creo sinceramente que es una exageración y me parece pero de muy mala leche. Manera, de muy mala leche, sí. Ahora lo acepto, la frase. Decir, es que López Obrador tiene un pacto con los narcotraficantes. Yo creo que él hace un mensaje simbólico, otra vez muy narrativo, cuando López Obrador dice, es que los narcotraficantes son también personas, o sea, no solamente son delincuentes, son también personas, pues claro que les manda un mensaje de empatía. Bueno, es que el gran problema del combate al crimen organizado, sobre todo cuando se decidió meter a los militares a combatirlos, pues relativizó hasta los derechos humanos. Claro. Y estamos arrastrando el problema de haber metido al ejército a una guerra frontal contra el narcotráfico. Y entonces se les terminó tratando como animales. Y entonces ahora hay una reivindicación pública. Dice, a ver, son personas, no los tratemos como animales. Son delincuentes, sí. Es un mensaje simbólico muy fuerte. Ahora, yo creo que cuando él planteó la estrategia esta de abrazos, no balazos, lo que estaba tratando era de persuadir a una delincuencia que es muy difícil seducir con palabras, por más carismático que sea el liderazgo de un presidente de la República. Para lo que él quería, no le ha funcionado, porque evidentemente ese mensaje de pacificación, de armonía, pues no se traduce en la baja de los resultados claro. o de los índices delictivos. Lo que sí se está traduciendo en algunas zonas del país es en resultados favorables para Morena, pero no quiere decir que el presidente está pactando con los narcotraficantes. Pues esas lecturas son las que tienen a la oposición donde la tienen. Oye, mi querido Javier, con todo esto que nos has platicado, sí, Raúl, tu experiencia, y te conozco de hace muchos años. Sí, claro. Yo te veo todavía cabalgando en el llano de la política. ¿Regresarás a algún cargo para el 24 o algo así? ¿Cuál es tu plan? Platícanos.
Fíjate que no, ahorita yo estoy en una actividad, bueno, estoy ahora reconstruyendo varias de las actividades a las que a lo largo de mi vida, de mi carrera, me he dedicado de manera invariable. Obviamente voy a retomar mi actividad académica. De hecho, acabo de estar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para hablar con la directora, para ver de qué manera puedo volver a la facultad para... porque acuérdate que yo pedí licencia en la facultad para irme de gobernador a Chihuahua. Estoy reactivándome en la tarea editorial. Estoy con algunos proyectos editoriales. Mañana platicaré con alguna editorial. Mañana tengo una cita acá en la Ciudad de México de un par de textos que traigo pues ya muy decantados, Raúl, con ese tránsito por la vida y ese cúmulo que se conoce como la experiencia, pues cómo traducirla, cómo trasladarla. Obviamente voy a regresar a escribir cotidianamente alguna columna, y también decirte que quiero retomar mi actividad profesional. Yo soy licenciado en Derecho y quiero también trabajar en la parte del litigio profesional, fundamentalmente de lo que es el litigio constitucional. Estoy picado de política, como tú, y como muchos de los que hemos vibrado con México en muchas etapas. Esa es mi vocación esencial, pero ahora yo me siento mucho en la orfandad política y no veo alrededor por dónde, o sea, es que no hay para dónde voltear, Raúl. Es una época muy complicada y tampoco debemos desfigurarnos. Entonces yo quiero aguantar esta época tan complicada y resolverlo mejor en función no solamente de mi trayectoria, por supuesto, sino de lo que sea mejor para el país. No me veo ahorita yo en este momento buscando una candidatura a nada. Ahora sí que quiero descansar un ratito de eso y luego ya veremos en el 24 qué pasa, ¿verdad?